que esta en particular es mi sesión favorita, junto con la anterior, solo que es menos cargadita que Carlos. Así que, respecto a la línea temporal, ustedes siempre tienen que tener en mente cuando estudien embrio, en el desarrollo de los sistemas sí seguimos un orden. Primero se desarrolla el sistema nervioso, que todavía no lo han estudiado, lo van a ver en la última sesión. Aprox empieza a desarrollarse desde lo que es la semana 3. Luego tenemos al sistema cardiovascular, que ustedes ya vieron, se desarrolla aprox finales de semana 3, inicios de semana 4, y luego viene lo que es el sistema respiratorio. Ahora, otro de los sistemas que también se está desarrollando, pues a la par que los anteriores, va a ser el sistema digestivo. Y de él vamos a hablar en la sesión de hoy día. Entonces, partiendo por sistema digestivo. Primero, cositas que tienen que acordarse antes de ver esta primera parte, lo que ocurrió en la tercera semana, que es el proceso de gastrulación, que es una forma bonita de llamar al proceso en el que pasamos a tener un embrión de dos capitas, que eran el epiblasto y el hipoblasto. El epiblasto que era de células muy altas, muy gruesitas, que formaban una especie de techo, y el hipoblasto que eran células súper delgaditas que formaban como un piso. ¿Ok? Solamente teníamos dos capitas, pero en la tercera semana se vuelven tres capas que son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Y después vamos a tener la formación de la notocorda, que es un elemento inductor que le va a decir al embrión, mira, ya tenemos que empezar a formar el sistema nervioso, el primer sistema que va a empezar a desarrollarse. ¿Qué sucede? ¿Qué tienen que tener en mente? Que en la cuarta semana, a causa del inicio de la organogénesis, el embrión va a sufrir diferentes cambios. Antes nuestro embrión parecía como una hojita bond, ¿ok? Totalmente plano. Pero en la cuarta semana va a empezar a plegarse y sufre dos plegamientos. Un plegamiento cefalocaudal, que sería el equivalente a que yo, por ejemplo, estire mis brazos y me agache a tocar mis pies, cefalocaudal, y otro plegamiento que es lateral, que en lugar de estar como una sola lámina, puede se ver plegando formando una especie de... Y aquí tiene la imagen. Esta primera imagen es del plegamiento cefalocaudal. Si se dan cuenta, pues esta sería más o menos como la cabecita del embrión y estos sus piecitos. Entonces, como les digo, es como si yo me agachara a tratar de tocar mis pies. ¿Ok? Ese es el primer plegamiento. ¿Por qué se da ese plegamiento? Porque se está desarrollando el sistema nervioso. Esa masa azul que están viendo por ahí es el ectodermo. Y el ectodermo va a formar el sistema nervioso central. ¿Ok? Es por eso que se da el primer plegamiento. Y el segundo plegamiento, que es el lateral, que como les digo, es como si el embrión empezara a formar una especie de tubito. Y en esta imagen, pues aquí pueden ver mucho mejor el plegamiento lateral. Va de lado a lado y termina de consolidar lo que es este globito que escapa del embrión, que es el saco vitelino. El saco vitelino está rodeado de endodermo, todo cubierto de endodermo. Y bueno, ahí pueden distinguir muy bien las capitas porque ya saben, por acuerdo internacional, cuando lean un libro certificado de embriología, siempre tienen el mismo color. El ectodermo va a estar de azulito o de celeste. Luego el mesodermo siempre está de naranja o de rojo. Y por último, lo que es el endodermo, que siempre está de amarillo. Entonces ahí ustedes más o menos pueden ver qué zonas está cubriendo cada uno. Y ya está. Eso es lo que tienen que tener en consideración. Este corte de aquí es un corte transversal del embrión para que puedan apreciar pues, más o menos cómo es que está ocurriendo este plegamiento. ¿Ok? Y es por eso que si dejamos de hablar de nuestro embrión como si fuera una lámina, una hojita, y pasamos a hablar de un embrión tubular. El plegamiento lateral es sumamente importante porque nos va a dar tres zonas. Nos va a formar nuestro intestino primitivo, que si ven aquí, ven esa capita amarilla que está recubriendo toda esta zona.
Ay, pero voy a poner otro color para ti. Esa capita que está ahí, ese es el intestino primitivo. Bueno, azul con azul no lo van a ver bien. A ver, otro color. Bueno, ese de ahí es el intestino primitivo, que está recubriendo prácticamente todo el embrión. Ahora sí lo pueden ver. Y este intestino primitivo lo podemos dividir en diferentes zonas. Un intestino anterior, un intestino medio y un intestino posterior, que es un tubo, pero pues lo están dividiendo como en sectores. Entonces, para que se ubiquen, acá está la membrana bucofaringea, que yo les dije, siempre traten de utilizarla para saber en dónde, qué estamos viendo, porque es la boca del embrión prácticamente. Entonces ya saben que este polo de aquí es el eje cefálico, su cabecita, y por aquí estaría pues su patita, por así decirlo. Entonces, iniciamos con el intestino anterior, le va a seguir el medio, y luego le va a seguir el posterior. Aquí, para formar lo que es sistema digestivo, tenemos un aporte tanto de endodermo como lo que es mesodermo. Y aquí tienen cada uno de los derivados. ¿Ok? Aporte de ambos. Primero, el endodermo. El endodermo siempre va a formar glándulas. ¿Ok? Entonces nos va a dar revestimiento, pero aparte, glándulas. ¿Y cuáles son las glándulas principales? Glándulas anexas del tubo digestivo, del sistema digestivo, son el páncreas y el hígado. Entonces, ustedes cada vez que piensen en endodermo, piensen en glándulas. Páncreas y hígado. ¿Forma otras glándulas? Sí. Por ejemplo, lo que es la tiroides, la paratiroides, eso ya ustedes lo checan en la clase de tercera semana, donde ahí les menciono los derivados de cada uno. Pero siempre que sean glándulas, esa fija directamente en duda. ¿Okay? Luego, del mesodermo, el mesodermo siempre forma músculo y el tubo digestivo es altamente muscular porque para poder movilizar primero el bolo alimenticio, después el quimo, luego el kilo y luego las heces, necesita realizar movimientos. Y esos movimientos son gracias a músculo. Entonces, en su mayoría, el tubo digestivo conformado gracias al mesodermo. También forma tejido conjuntivo de algunas glándulas, o sea, tejido de sostén, no netamente la parte funcional. El peritoneo de la pared intestinal, que es tejido graso que cubre toda la zona abdominal, y tejido conjuntivo epidural, tejido de sostén. ¿Sí? Esos son los principales derivados que van a tener. Y ahora vamos a hablar netamente de este pequeño de acá, que es el intestino primitivo, y por qué es tan importante. Y de ahí van a salir absolutamente todos los derivados del tubo digestivo. Y bueno, en esta imagen lo pueden apreciar muchísimo mejor que la otra. Este que ven ahí de amarillito, este de acá, hasta acá, ya. Todo eso es el intestino eh, primitivo. Así que vamos a partirlo en tres zonas, ¿no? Un intestino anterior, un intestino medio y también en un intestino posterior. Cosas que tienen que darse cuenta en esta zona, por ejemplo, aquí pueden ver el divertículo respiratorio. ¿Se acuerdan que inicialmente teníamos como el tubo digestivo y de él salía un pequeño fideíto que era el divertículo respiratorio y después eso formaba el pulmón? Ya es lo que están apreciando en la imagen. Aquí de hecho se los ha colocado también con otro colorcito para que vean que es en esa zona que se va a empezar a formar lo que es la parte del pulmón. También aquí pueden ver pues parte de la formación del hígado, ¿okay? El esbozo recién y después cómo se va desarrollando. Eso ya lo veremos en otras diapositivas. ¿Ya? Entonces ahí partimos, ese es el intestino anterior. Luego del intestino medio, ¿qué tienen que saber de él? Que es el que está en comunicación con el saco vitelino. Acá sale el saco vitelino, es una bolsita, algo así, la que están viendo por acá. ¿Okay? El que se comunica con el saco vitelino es el intestino medio. Y el último, el que ya se va pues, prácticamente de salida, ese ya es el intestino posterior. Y ahora vamos a hablar pues, en más detalle qué deriva de cada uno de ellos. Ya, primero, ok, tenemos parte de lo que es intestino faríngeo, que es toda la, por así decirlo, la cavidad bucal, todo lo que viene antes, pero eso no lo tocamos.
vamos a empezar desde el intestino anterior, medio y posterior, que eso es lo que les preguntan Jesús. Entonces, partiendo por el intestino anterior, ¿qué se va a formar aquí? Primero, la zona de la faringe. Luego de la faringe, el esbozo laringotraqueal, que es el divertículo respiratorio. Luego va a continuar esófago, de esófago viene el estómago y luego el duodeno hasta nivel de la ampolla de Bata, que ahorita también tengo una imagen por ahí para explicarles. ¿Ya? Y todos los anexos también están ligados al intestino anterior, o sea, hígado, vesícula, páncreas, y la vesícula viene con sus conductos biliares. Después, intestino medio, el duodeno distal desde la ampolla de Vater, yeyuno, ilion, continuamos ciego, de ahí el apéndice, colon ascendente, transverso. Y luego viene el posterior, que es el resto. El colon transverso, luego el colon descendente, el colon sigmoides, y ya aquí yo les estoy nombrando un montón de cosas. Pero ¿cómo se lo van a aprender ustedes para que se les haga más fácil? Lo tienen que aprender como una ruta, prácticamente, porque siguen siendo derivados. Entonces vamos a comenzar, ¿ok? Yo les dije primero, intestino anterior. Entonces, intestino anterior va a abarcar desde la faringe. El esbozo laringotraqueal aquí no se ve, pero cuando ustedes vean su cadáver de anatomía, van a ver que al inicio todo está unido y después se separan, ¿no? Lo que es tráquea y lo que es esófago. Ya, entonces ahí estamos, seguimos en intestino anterior. Luego, este de aquí, que es el esófago se continúa con el estomaguito que está por acá, otro derivado del intestino anterior. Acá yo les dije, metan todas las glándulas. Entonces, por aquí está el hígado, un derivado del intestino anterior. Atrás de todos estos órganos está el páncreas y es retroperitoneal. También es un derivado del intestino anterior, entonces en orden es más fácil que lo sepan. Y luego por acá también tienen al duodeno, que no se aprecia mucho, pero es la primera porción del intestino delgado. Y de ahí hay otra imagen, ahí lo van a ver mejor. Y luego sigue nuestro intestino medio, que el intestino medio, como les dije, es la otra porción del duodeno. Luego sigue, aquí tienen el intestino delgado, el ilion, el yeyuno. Después también acá, intestino grueso, lo que es la zona del ciego, más o menos aquí, el apéndice, el colon ascendente, que está por acá, ascendente, y luego el colon transverso hasta aquí. Y después vienen los derivados, ya, 2/3 del colon transverso. Y después vienen los derivados del último, que es el intestino posterior, que ya es todo lo que queda. El resto del colon transverso, el colon descendente, esta S de aquí, súper rara, que es el colon sigmoides y parte del recto. Entonces, cuando ustedes quieran ver derivados, sigan la ruta, simplemente, la ruta del tubo digestivo y solamente apréndanse los límites. Y ahí ya van a sacar absolutamente todos los derivados. Se les va a hacer más fácil. ¿Okay? Entonces, es intestino anterior hasta la ampolla de Vater, que ahorita van a ver qué es, porque sé que no han llevado algunos datos, en el duodeno, y es intestino medio hasta los 2/3 del colon transverso. Mientras ustedes sepan el orden del tubo digestivo, se van a saber todo lo demás. Y regulación molecular, que siempre se los ponen en su clase, muy raro que se los pregunten, pero se los menciono porque van a llegar listo también. Entonces, importante que sepan qué es lo que hace que de este tubo haya zonas que tengan diferentes funciones, porque el estómago se encarga de secretar ácido, el intestino delgado de absorber nutrientes, el intestino grueso prioriza lo que es absorción de agua. Entonces, ¿por qué cada zona tiene una diferente función? Si cada una, si se dieron cuenta, derivaba de las mismas capas terminales. Ya, aquí está la explicación. Es gracias a que se involucran diferentes genes. Entonces, para que tengamos la diferenciación de esófago y estómago, va a actuar el SOX2. Y acá tienen un corte de esófago y acá tienen un corte también de lo que es el estómago, para que vean que no se parece mucho. Después, el PDX1 nos ayuda a diferenciar el duodeno, que está por aquí. El duodeno tiene muchísimas microvellosidades
y también muchas células productoras de moco, nos ayuda a absorber súper bien todos los alimentos. Luego el CDX, que nos ayuda en general a diferenciar todo el intestino delgado, como por aquí, por ejemplo, que tienen a lo que es yeyuno, y luego el CDXA a diferenciar intestino grueso. Y esas glandulitas más blanquecinas que están viendo por aquí son de intestino grueso. ¿Sí? La función de cada una de estas células ya lo van a ver en histología. Lo que quiero que vean es que hubo factores moleculares que tuvieron que actuar para que este tubo no sea igual en todas sus zonas. Son tejidos totalmente diferentes y cada uno tiene una razón de ser. Y ahora sí, de vuelta a embrio. Vamos a hablar de cada zona del intestino primitivo, partiendo por el intestino anterior, medio y posterior, y también de sus derivados, o sea, de la ruta. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar con el intestino anterior y obviamente tenemos que empezar con el esófago. En el esófago, ¿qué tienen que saber? Que aprox en la semana 4, que es lo que estábamos hablando en la clase respiratorio, va a salir de la pared ventral un pequeño divertículo, un fideíto, una pequeña prolongación, que más adelante nos va a formar todo lo que es sistema respiratorio. Entonces, ¿qué tiene que hacer aquí el embrión? Separarlo, ¿no? No podemos tener respiratorio y digestivo combinado, porque si no, toda la comida que comemos va a aspirarse, va a llegar a los bronquios. Así que tenemos que separar. Y es ahí que empiezan a salir pues unos pequeños pliegues que se les conoce como pliegues tráqueo-esofágicos, porque van a separar tráquea de esófago. ¿Sí? Tráquea de azul, esófago de amarillo. Entonces se termina de formar un tabique, gracias a esos pliegues, que separa por completo nuestra tráquea de nuestro esófago. Entonces, así tenemos efectivamente separado cada uno de ellos. Y aquí tienen una imagen como desde arriba para que vean qué está ocurriendo. Tenemos aquí lo que es el pequeño divertículo que apareció. Entonces empiezan a formarse estos pliegues hasta consolidar un tabique. Y después se separan por completo. Cada uno tiene su propia luz y ya están totalmente divididos. Es por eso que cuando ustedes vean en anfiteatro los cadáveres, la tráquea está por delante del esófago. Es debido a que el divertículo aparece en la cara anterior del intestino anterior. ¿Sí? Aparece ventralmente. Y ya, ese es el primer paso. Ya tenemos bien separado nuestra zona. Típica pregunta. La fístula traqueosofágica, que es como si en tu examen te preguntaran, ¿qué ocurriría si no se formó bien este tabique que dividía tráquea de esófago? Cada vez que lean fístula, fístula es como decir unión, puente, conexión. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se produce? Lo que les expliqué, no se separó adecuadamente tráquea de esófago, culpa del tabique tráqueo-esofágico. Y aquí tienen pues algunos ejemplos de cosas que podría ocurrir. Primero, el más común, que es la atresia, perdón, la fístula traqueosofágica distal. ¿Qué ocurre aquí? Tenemos tráquea, la tráquea dirige sus bronquios, todo perfecto. Sin embargo, el esófago termina en un fondo de saco. ¿Sí? Tiene un fondo ciego y el esófago distal conecta a todo lo que es la parte de estómago. Entonces, esa es la fístula traqueosofágica distal. Y de todas las fístulas, la más típica. Luego tenemos la fístula en H. Aquí hay doble comunicación de entrada y de salida del sistema respiratorio y digestivo. Y luego la proximal, que aquí que ocurrió directamente, la entrada de los alimentos es hacia la tráquea. ¿Ok? Y eh, la conexión distal tiene el fondo de saco, no comunica nada. Entonces aquí la comida, pues, nunca llega tampoco a lo que es el estómago, sino que va a llegar a los bronquios y produce aspiraciones en los neonatos que aparecen. Y esos serían algunos ejemplos. Este de aquí es solamente atresia de esófago. Acá no hay ninguna fístula, si se dan cuenta. Solo es fístula cuando hay comunicación.
¿Sí? Entonces, esa es la principal anomalía que se puede dar y a veces les preguntan esos exámenes, que son las más típicas de ver. Si no es en teoría en seminario, entonces, para que lo tengan en cuenta. Luego, pues sí, el estómago. El estómago también es bastante peculiar porque inicialmente estábamos partiendo de un tubo. Así que para que se forme, tiene que formar una pequeña dilatación. Entonces partimos del tubito y se forma esta especie de dilatación. Se dice que es fusiforme porque sus extremos son delgados y la zona central es un poquito más gruesa. Como no sé si han visto la forma de un bíceps, algo así. ¿Sí? Algo así. A medida que pasan los días, tiene que cambiar de posición, tiene que rotar para que pueda quedar en la posición de la vida adulta. ¿Ok? Entonces, primero va a rotar en su eje longitudinal y luego en su eje anteroposterior. ¿Qué quiere decir? Rotar en su eje longitudinal es como que ustedes estén en su sitio y pues den una vuelta. ¿Ok? Entonces, ese es el primer giro que tiene que hacer. Y el segundo giro es eje antero-posterior, o sea que se tiene que agachar un poquito. Y ahí tiene la imagen. Primero, la primera rotación del adulto. Les voy a mostrar primero cómo se ve adulto para que entiendan las rotaciones. Aquí está. Esta es la formación del estómago ya adulto. Entonces, si se dan cuenta, no es un tubito, sino que está ligeramente inclinado hacia el lado izquierdo. Está como sentado y también tiene estas dos curvaturas. Se los explico así porque sé que algunos todavía no han visto otra parte de anatomía. Entonces, tiene esta curvatura de aquí, que es la menor, y esta de aquí, que es la mayor. Y la zona de final del estómago donde ya está conectando con el intestino delgado, está un poco levantada. Entonces vamos a ver cómo es que pasó de ser esta a estar en esta posición. ¿Ok? Y como les digo, primero la rotación sobre su eje. Esta es una rotación de aprox 90 grados en dirección a las agujas del reloj, o sea, en sentido de las agujas del reloj. Entonces va a girar y eso va a hacer que quede dirigiéndose hacia este lado. Su lado derecho mira, perdón, su lado izquierdo mira hacia la parte anterior y el lado derecho hacia la parte posterior. Y eso va a hacer que cuando ustedes vean en anato, el nervio vago derecho, el nervio vago es el que ayuda a la inervación gástrica y también, bueno, en parte la inervación del respiratorio. ¿Ok? Entonces, este nervio vago derecho está posterior y el nervio vago izquierdo está anterior. Es culpa de esta rotación en la vida embrionaria. Y la segunda rotación, que es la anteroposterior, que explica por qué su porción distal está un poquito más levantadita y la que comunica con el esófago está hacia abajo. ¿Qué va a ocurrir? Es como si mi lápiz yo lo hiciera girar de esta forma. ¿Sí? Entonces, para que se ubiquen, cuando ustedes vean las zonas del estómago, la porción que comunica el esófago, arriba está el esófago, con el estómago, la primera porción, es el cardias. Ahí hay un esfínter que va a permitir o dejar salir la comida. Y la que va a permitir o dejar salir lo que es el quimo es esta zona de aquí, la que ustedes van a conocer como pilo. ¿Sí? Esas son, como por decirlo, la porción inicial y la final del estómago. Entonces, se los menciono para que no se pierdan por el... Aquí, ¿qué va a suceder? El cardias va a tener que descender abajo y a la izquierda, mientras que el píloro, que es esta última porción, asciende hacia arriba y a la derecha. Esa es la rotación antero-posterior. Y en este proceso es que se forma tanto la curvatura menor como la curvatura mayor. Y esa es la formación de esto. Luego el duodeno, que es el que les estaba mencionando y es esencial para delimitar el intestino anterior del intestino medio. Más o menos para que vean, esta porción de aquí es la que comunica el estómago y esta es la zona, este es de acá. Eso es el pilo. ¿Sí? El que va a permitir que el estómago se vacíe y aquí ya ingrese todo de la
El duodeno es bastante peculiar, si se dan cuenta, tiene casi una forma cuadrangular. Entonces, normalmente lo dividen en cuatro secciones. La primera porción, que es la superior, uno. Luego está la segunda porción, que es la descendente. Después tenemos la porción horizontal, aquí, y la última, que es la ascendente. ¿Sí? Y ya después de eso terminamos con el duodeno y continúa el yeyuno. ¿Qué sucede aquí? Si se dan cuenta, esto que está atrás, por acá, es nuestro páncreas. Y en esta zona es una zona de absorción de nutrientes. Entonces necesitamos diferentes enzimas que nos ayuden a degradar lo que ya nos dejó el estómago y permitir que se absorban, por ejemplo, vitaminas o lo que son algunos lípidos, aminoácidos. Entonces, para que eso ocurra, tiene que dejar sus enzimas en páncreas y lo hace por medio de sus conductos, ¿no? Lo que es el conducto pancreático principal que drena y el coledo. Entonces, para que ocurra eso, hay una zona de llegada y esa zona de llegada está en la porción descendente. Ahí está drenando, está llegando todas las enzimas del páncreas. ¿Ok? Y esa zona donde drena es la que se conoce como ampolla de Vater. Entonces, la ampolla de Vater es importante para que ustedes digan, ya, hasta acá nomás, para arriba, es intestino anterior. Y lo que sigue ya es intestino medio. Y es la que nos va a ayudar a eh, diferenciar. ¿Y por qué tiene esta forma tan peculiar el duodeno? Es culpa del estómago, porque cuando el estómago rota, hace que esta asa de aquí suba y termina en esa posición. Es por eso que se terminan formando estas cuatro secciones. Entonces, ya saben, hasta la ampolla de váter, ahí estamos hablando de lo que es intestino anterior. Después ya intestino medio. ¿Sí? Ahí es donde está drenando conducto biliar y también el conducto pancreático. Luego, ya, bueno, aquí les hablo un poquito más de la formación del duodeno. Algo que es peculiar del duodeno es que es retroperitoneal, o sea que está por detrás de toda la cavidad abdominal. Y aquí lo pueden ver, este es el duodeno, entonces se va a ir movilizando hasta terminar en posición retroperitoneal. Y al inicio, pues el duodeno es como un cordón sin luz. Entonces, por apoptosis, va a empezar a perder sus celulitas centrales y eso va a hacer que se luminice. Y así pueda más adelante permitir el paso de sustancias. Y ya, otro órgano que también es retroperitoneal, o sea que está por detrás de la cavidad abdominal, es la cabeza del hígado. Y si se dan cuenta, se moviliza a la par que el duodeno para terminar en esta posición. Luego otros derivados. También tenemos al hígado y a lo que es la vesícula biliar. El hígado es uno de los órganos más interesantes porque desde la mitad de la tercera semana más o menos empezamos a tener el primordio de la formación del hígado. Y sus células tienen una gran capacidad para dividirse, o sea, una alta actividad mitocondrial. Entonces, se va a formar lo que es la yema hepática o el divertículo hepático, como prefieren decirle, que es una pequeña prominencia, la que están viendo aquí. Y esa prominencia es de endodermo. ¿Qué sucede? Que crece tan rápido que va a penetrar una zona que se encuentra entre la formación del pulmón y el hígado. Y esa zona se llama el tabique transverso, al que más adelante vamos a llamar diafragma. ¿Sí? Por eso es tan importante el hígado. Y aquí pueden ver la formación del hígado, y bueno, aquí ya más adelante está bien establecido el diafragma. Pero en un inicio lo penetra el tabique transverso. Y ya, y a medida que pasen las semanas, pues obviamente va a continuar penetrándolo. Y aquí también
pueden ver parte de lo que es formación de la vesícula biliar. Vamos a tener un gran desarrollo de lo que son los cordones hepáticos, que es la zona funcional del hígado. Y todo eso proviene del endodermo. El endodermo nos va a ayudar a formar las células hepáticas, los hepatocitos, que ya saben que el hígado es como el centro, el laboratorio de todo nuestro cuerpo, y los más importantes son los hepatocitos. Y también nos va a ayudar a formar el revestimiento de los conductos biliares. ¿Okay? Después, el mesodermo del tabique transverso, que es el que había sido penetrado por el hígado, nos va a ayudar a formar otras celulitas que también vamos a poder encontrar en este órgano, como por ejemplo células hematopoyéticas. Después también tenemos células de Kupffer, que es una forma bonita de llamar a los macrófagos, y también células de tejido. Y ya, otra cosa que tienen que saber es que el mesodermo del tabique transverso, que está entre el hígado y toda la zona de formación del intestino anterior, nos va a ayudar a formar un pliegue de peritoneo. Que peritoneo es una forma bonita de llamar a la grasita que hay a nivel abdominal, que nos permite unir el estómago y el duodeno al hígado, que es toda esta zona. ¿Sí? Ese repliegue de peritoneo se le conoce como aumento menor y también es formado gracias al mesodermo del tabique transverso. Es por eso que hay una superficie del hígado que está en comunicación con el futuro diafragma y no queda cubierta por el peritoneo. ¿Okay? Esa zona es la que penetró durante la vida embrionaria al tabique transverso. Luego, para la formación de la vesícula biliar, inicialmente, aquí pueden ver dos cosas, cómo se va desarrollando la vesícula y también el crecimiento que tiene el hígado. El hígado puede duplicar su tamaño muy, muy rápido y representa una gran proporción del peso del embrión. Entonces, en la semana 10 es aprox el 10% del peso. ¿Por qué? Porque hay gran función de hematopoiesis, o sea, de formación de glóbulos rojos, y también hay muchos vasos. Luego, aquí pueden ver cómo se va desarrollando la parte de la vesícula biliar. La vesícula, ¿qué sucede? Aparece ahí un pequeño primordio que conecta con los conductos pancreáticos y después va a ir rotando a medida que se va movilizando el hígado y queda inclusive por debajo del mismo hígado. ¿Desde cuándo se va a empezar a formar? Desde lo que es la semana 2, porque es aquí que las células del hígado van a empezar a formar bilis, no es la vesícula biliar lo que nos la vesícula lo que hace es almacenarla y concentrarla. Entonces, como se está formando bilis, se tiene que empezar a desarrollar la vesícula biliar. Y para la formación de lo que es el páncreas, ¿qué vamos a tener acá? A ver, okay, la formación del páncreas. El páncreas también siempre lo preguntan en exámenes porque su formación es diferente. Acá tienen el hígado que se está formando, la vesícula biliar, y vamos a encontrar dos yemas. Una yema pancreática ventral, que es esta chiquita de aquí, y una yema pancreática dorsal. Entonces, la yema dorsal crece mucho más rápido que la yema ventral. La yema ventral es mucho más cercana al colédoco, que es este conducto que está viendo por acá, que comunica pues todo el contenido de la bilis, por ejemplo, con esta zona. Entonces, es más cercana a lo que es colédoco, mientras que la yemita dorsal está más cercana al mesenterio. Entonces, aquí pueden ver cómo se desarrolla mucho más rápido el páncreas dorsal, mientras que el ventral pues es mucho menor. Y ahí está el colédoco. ¿Y qué es lo que va a suceder? A medida que crece todo este sistema, la yema ventral va a movilizarse de estar en esta zona
y va a rotar y se va a situar justo por debajo y detrás de lo que es la yema dorsal. Entonces, luego de que se sitúa por debajo de él, el sistema de conductos se va a fusionar y se va a hacer uno solo y lucir algo así. ¿Sí? La yema ventral forma una menor porción que la yema dorsal, porque si se dan cuenta, la dorsal es muchísimo más grande. Y también su movilización va a hacer que el colédoco pase por detrás, ya no vaya por delante de todo el tubo. Entonces aquí tienen la imagen. Este que está de verdecito es el colédoco, el que comunica con la vesícula biliar y trae todo el contenido hepático. Y esta de acá es ya el páncreas con las dos yemitas fusionadas y con todo el sistema fusionado. ¿Qué va a formar cada una? Lo que es la yema ventral va a formar parte de la cabeza del páncreas, mientras que la yema dorsal va a formar el resto de la cabeza, el cuerpo y también la cola del páncreas. Y respecto a funcionalidad, el páncreas tiene dos funciones. El páncreas es endocrino, pero también es exocrino. Y para que vean, tenemos lo que son los islotes de Langerhans y también los acinos pancreáticos. Tenemos los islotes de Langerhans, que son estos de aquí, y los ácidos pancreáticos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues prácticamente ahí está nuestro páncreas endocrino, este de acá, endocrino, o sea que produce hormonas, y nuestro páncreas exocrino, el que nos va a ayudar con la digestión. ¿Qué va a producir cada uno de esos? Los islotes de Langerhans van a producir, tienen diferentes tipos de células, las alfa, beta, delta y también las células F. Las células alfa producen glucagón. Las células, el glucagón es la hormona que aparece cuando, por ejemplo, tenemos hambre. Es la que va a decir, ya, utilicen energía, cuando saquen energía de la grasita que tienen. Para eso es el glucagón. Es la que dice, necesitamos agotar nuestros recursos. Luego están las células beta. Las células beta van a producir la insulina, que es totalmente lo opuesto al glucagón. Se va a encargar de hacer que la glucosa ingrese a las celulitas y también que guarden más grasa. Luego están las células delta, que producen somatostatina, que es un inhibidor. Y por último, las células F, que forman polipéptido pancreático. Esa es la función endocrina. Y luego está el ácido pancreático, que es ese que ven como de amarillito, que es el exocrino. Y como les digo, ¿por qué tiene función exocrina? Porque el páncreas nos ayuda en la parte de digestión. Entonces, de las ramitas que hemos visto que tiene el páncreas, se secretan enzimas digestivas que nos van a ayudar sobre todo a lo que es la digestión del líquido. Y otra cosa importante de la embriología, desde el quinto mes el embrión ya es capaz de secretar insulina. Una anomalía importante de la formación del páncreas, como les digo, el páncreas es el que más preguntan en exámenes por la yema ventral, la yema dorsal, el páncreas endocrino, el exocrino. Entonces, tenemos una patología que es el páncreas endocrino, que es culpa de la yema ventral. Como les dije, la yema ventral tiene que darse la vuelta por detrás y va a situarse por debajo de la yema dorsal y así es como ya tenemos formado nuestro páncreas. Sin embargo, en algunos casos pues, no va a ocurrir eso, entonces eh, va a fusionarse tanto por detrás como por delante. Es así que tenemos acá nuestro tubito, miren, acá se está formando el estómago y acá el duodeno, y prácticamente el páncreas va a formar un anillo por delante y detrás de nuestro tubo digestivo. Y eso, pues, va a dificultar bastante lo que es eh, la liberación de contenido que llega hasta la ampolla de Batten. O sea, va a haber una obstrucción total del duodeno. Y aparte, el contenido que llegue aquí, pues tampoco va a poder continuar su trayecto con el resto del intestino delgado.
Y ya, ese es el principal problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el páncreas anular? Un anillo de páncreas que se forma alrededor de nuestro intestino delgado, específicamente alrededor del duodeno. Y ya, y produce, pues, obstrucción. ¿Por qué se dice que ocurre esto? Puede ser porque nuestra yemita ventral tenía dos lóbulos, o sea, en lugar de lucir así, lucía algo así. Entonces, uno de esos lóbulos se fue por detrás y el otro por delante. Puede ser por eso. También puede ser porque se fijó muy temprano. Son varias posibles causas. Y ya, terminamos con glándulas anexas. Ahora vamos a ver al intestino medio. El intestino medio, ya saben, es desde la ampolla de váter en adelante. Ya seguimos lo que es yeyuno, lo que es el ilion, luego el ciego, el apéndice, el colon ascendente y 2/3 del colon transverso. ¿Qué tienen que saber en esta parte? Aquí quiero que lo relacionen con arterias. Una cosa de embriología que les va a ayudar muchísimo para la parte de anatomía es irrigación. Sé que todavía no vengan datos, pero tienen que saber esta parte de acá, aunque todavía no conozcan las arterias. Hay 3 arterias que se van a encargar de irrigar todo lo que es tubo digestivo, ¿sí? Que son las arterias celíaca. Luego tenemos la arteria mesentérica, está escrito ahí arriba, bueno, la mesentérica superior, y luego está la mesentérica inferior. ¿Ok? Cualquier derivado, cualquier derivado de del intestino anterior va a ser irrigado por la arteria celíaca. Todos los derivados del intestino anterior derivados van a ser irrigados por la arteria celíaca. ¿Qué, Ali? ¿Me estás diciendo que desde esófago hasta lo que es segunda porción de duodeno tenemos irrigación celíaca? Sí, a nivel embriológico. Y es así como divides el intestino anterior. Por eso es hasta ese punto. La arteria va a irrigarlo hasta ese punto. Luego, la arteria mesentérica superior va a irrigar a todos los derivados del intestino medio. O sea, la segunda porción, bueno, después de la ampolla de váter hasta lo que es colon transverso. 2/3 del colon transverso, mesentérica superior. Y todo lo que queda lo irriga la mesentérica inferior. Y es por eso que aquí les noté la arteria mesentérica superior, porque estamos en el intestino medio. Entonces, todos estos derivados van a ser irrigados por esa arteria. ¿Qué va a suceder acá? Como ustedes han visto, el intestino pues parece un laberinto, ¿no? Está ahí todo pues mezclado, tiene muchas asas. Inicialmente el tubo digestivo pues era un tubito nada más. ¿Cómo es que terminó convirtiéndose en eso? Bueno, aquí vamos a hablar de cómo se van formando cada una de las asitas intestinales. Que tienen que ser primero a las 5 semanas. Lo más característico de nuestro estimado intestino medio es que se va a comunicar con el saco viteliano. Y eso es importante. Luego a las 6 semanas ya se empiezan a formar las asas intestinales. Y vamos a ver cómo. Ya, miren, sigan la ruta. Aquí tenemos el estómago, el duodeno. Y aquí está nuestra arteria estrella cuando hablan de intestino medio, que es la arteria mesentérica superior. Todo lo que pase con el intestino medio va a depender de esta arteria. ¿Okay? Es como si eh, las asas intestinales la persiguieran. Entonces aquí tenemos cómo continúa el tubito. Este es el conducto vitelino que sale al saco vitelino. ¿Qué va a ocurrir? Se va a formar el asa y vamos a tener una porción cefálica, que es la primera que llega, y luego tenemos una porción caudal, que es la que sale. Entonces, en base a la arteria mesentérica, estas asas van a rotar. Y la caudal va a terminar hacia arriba, y la cefálica hacia abajo. Ali, pero no entiendo, ¿qué tiene que ver esto? ¿Y cómo te das cuenta de eso cuando tú ves a una persona adulta? O sea, ¿qué importa que las asas hayan rotado? Si ustedes se han percatado y siguen la linda ruta del sistema digestivo, se van a dar cuenta que tienen la parte de intestino delgado, ¿ok? Pero la porción distal del intestino grueso está hasta arriba. Toda esta zona del colon transverso está hasta arriba.
y ya es casi el tracto final del tubo digestivo. Estamos más de salida, porque el intestino delgado está acá abajito y el intestino grueso está pues hasta esta zona, ya es culpa de esa rotación. Eso es lo que hace que esa porción del intestino grueso termine en esa zona. ¿Ok? Todo es gracias a las rotaciones. Y ya entonces, eso es lo que ocurre, la porción caudal va a terminar arriba. Y bueno, aquí está. El giro es de 180 grados y es por eso que el colon transverso está por delante de nuestro duodeno. ¿Okay? La porción cefálica que nos va a formar el duodeno distal, también, o sea, duodeno distal me refiero a la tercera y cuarta porción, lo que es el yeyuno, lo que es el ilion, o sea, toda la parte de intestino delgado que pertenece al intestino medio, y la porción caudal ya nos va a formar colon, o sea, la última porción del ilion, de repente, ciego, apéndice, colon ascendente y los 2/3 del colon transverso. Eso nos va a formar esa porción caudal. Y por eso el colon transverso tiene esa ubicación. Importante de intestino, y es pregunta de examen, y a mí me vino en mi examen, no sé si saben que hay un examen de cambio de bloque cuando pasas de sexto a séptimo y te preguntan todo, anato, embrio, histo, ya, cursos desde tercer ciclo hasta sexto ciclo. Y esto me vino en el examen. Entonces, a los doctores les encanta ponerlo en todos los exámenes para que vean que es importante. La hernia umbilical fisiológica, que es uno de los eventos más raros que ocurre, al menos en lo que es formación del sistema digestivo. ¿Qué sucede? Que las asas intestinales son tantas que ni siquiera caben en el abdomen del embrión. No hay espacio para ellas. Entonces es natural, es normal, por eso dice fisiológico, típico, que se forme una hernia, a la cual se le conoce como la hernia umbilical fisiológica. ¿Qué sucede? Todas las asas intestinales escapan del abdomen, escapan por completo. Y este proceso va a ocurrir aprox en la sexta semana. Es debido a que el hígado está creciendo muy rápido, las asas se están expandiendo muy rápido y todavía no tenemos suficiente espacio en la cavidad abdominal para abarcar el hígado, las asas y también, por ejemplo, los riñones que están en formación. Y es por eso que todas las asas escapan en la hernia umbilical fisiológica. Pero no es que se queda todo por fuera, sino que una vez que haya suficiente espacio en la cavidad abdominal, pues todas las asas regresan y a eso se le conoce como regresión de la hernia umbilical fisiológica. ¿Es anormal que no salga todo el contenido? Sí. ¿Es anormal que no regrese? Sí. Todo tiene que escapar en la semana 6 y regresar en la semana 10. Y así estaremos, pero perfectos. Y aquí tienen qué ocurre o qué puede ocurrir si no se da adecuadamente esta hernia umbilical fisiológica. Tenemos aquí, por ejemplo, un onfalocele, que pues esto se le llama, son pequeñas hernias, bueno, tumoraciones que tienen contenido intestinal. Y luego aquí ya pueden ver a un neonato que pues, prácticamente ha perdido todo el contenido abdominal debido a que no hubo una regresión de la hernia umbilical fisiológica. Podemos decir que esto es incompatible con la vida en la mayoría de casos. Y aquí está cómo es que ocurre el proceso. Esto les va a venir, bueno, siempre lo pregunto, entonces se los menciono. Las rotaciones que va a tomar el intestino. En la sexta semana, como les digo, todo sale. Pero ¿cómo es que va a salir? Va a ser un giro de 90 grados, al contrario de las agujas de reloj. ¿Okay? Algo así, giro de 90 grados. Y así es como sale todo el contenido. Y luego, ya en la 10ª semana, va a regresar la hernia umbilical y va a regresar igual, al contrario de, ya me di cuenta que somos al contrario de las agujas de reloj. Listo. Ya, al contrario de las agujas de reloj, antihorario 180 grados. Entonces, a veces en su examen les van a preguntar cuál es la rotación total que tiene que dar el intestino hasta quedar en su ubicación en la cavidad abdominal. Y ustedes lo van a sumar.
90 grados más 180 grados antihorario, 270 grados antihorario. Ese es el grado total que debe girar. Cuando sale, gira 90 grados. Cuando regresa, gira 180 grados. ¿Ok? Y ahora, divertículo de Meckel, esto también me lo preguntaron, entonces se las voy a mencionar. Y es pregunta típica también de pasito, y a veces viene en algunos exámenes. ¿Qué ocurrió acá? Para que no se olviden, yo les dije, el intestino medio se comunica con esa gran bolsa que escapa del embrión, que es el saco vitelino. ¿Qué sucede? Que esa comunicación no debe persistir, porque después poco a poco se va perdiendo lo que es el saco vitelino a medida que va creciendo el embrión. Sin embargo, en algunos casos puede quedar una pequeña persistencia, que es la comunicación que había entre el embrión y el saco vitelino, o sea, el conducto vitelino. Cuando persiste el conducto vitelino es que ocurre esto, se forma el divertículo de Meckel. Ustedes ven todo el intestino del paciente y sale un pequeño fideíto con fondo de saco que pareciera de repente como un apéndice. Ya, esa es la persistencia del conducto vitelino. ¿Dónde va a estar ubicado? A 40 y 60 centímetros de la válvula iliocecal. ¿Cuál es esa válvula? La válvula que está entre el ilion y entre intestino grueso, la que va a permitir que el contenido del intestino delgado pase al intestino grueso. Ahí tú mides tus 40, 60 centímetros, más o menos por ahí está ubicado. ¿Ok? Porque nos damos cuenta que existe. ¿Qué sucede? Que a veces hay deposiciones y se empiezan a acumular aquí, lo que ocurre muy similar con el apéndice. Entonces se empiezan a acumular y pues la persona presenta mucho dolor, inflamación en la zona. Entonces es ahí cuando nos damos cuenta. Y ya, y la sintomatología es muy, muy similar a una apendicitis. Después continuamos con lo que es ciego y la parte de el apéndice. ¿Qué va a ocurrir acá? Teníamos pues en parte lo que es la formación de la yema cecal. La yema cecal se forma aprox en la semana 6. Es una pequeña dilatación en la rama caudal. Acuérdense, esta es la rama cefálica, esta es la rama caudal y por acá está la arteria mesentérica superior, que es la base para que gire todo. Entonces, en la rama caudal, que la rama caudal, ya saben, forma ilion distal, forma ciego, apéndice, colon ascendente, colon transverso, ¿ok? Ahí va a aparecer esta yema cecal. Y la yema cecal, que es una pequeña dilatación, tiene muchas ganas de descender. Entonces, temporalmente está en esta zona, que es más o menos como el cuadrante superior derecho. Casi donde, si ustedes se tocan un poquito, pues por debajo de su costilla, más o menos ahí. Pero poco a poco tiene que ir descendiendo, porque en esa zona, pues, va a estar el hígado. Entonces, a medida que se va desarrollando el lóbulo hepático, pues va bajando y termina en la fosa ilíaca derecha, que es más o menos donde ustedes se tocan un huesito en la cavidad abdominal, ya, ahí más o menos se ubica. ¿Ok? Entonces va a ir descendiendo, descendiendo, descendiendo. ¿Ok? Y es ahí cuando eh, va a formar lo que es el ciego. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la comunicación con el ilion y luego viene el ciego y ya después el colon ascendente. Pero del ciego aparece un pequeño divertículo. Divertículo, ya les dije, es como decir fideíto, una pequeña prolongación, y esa prolongación es el apéndice. El apéndice, pues, es una señal de que todavía no hemos evolucionado del todo, porque no tiene una gran funcionalidad. De hecho, podemos vivir sin apéndice sin ningún problema. Solamente está ahí para generarnos conflicto porque a veces se llena de heces, se infecta, se inflama y después lo tiene que quitar. ¿Ok? Entonces, ahí está. Ese es el apéndice. O apéndice, bueno, vermiforme. Vermiforme, forma de lombriz. ¿Ok? Por eso le ponen ese nombre. Y como ven, pues sí, parece una lombriz. Es muy, muy delgadito. Por eso su luz a veces se llena de heces y genera problemas.
Y ya, esos son todos los derivados del intestino medio. Y ahora vamos a ver al intestino posterior, que ya es todo lo que sigue después del colon transverso. Y aquí está nuestro lindo intestino grueso. Entonces aquí tienen el ilion. Esta de acá es la que les decía. Esa es la válvula iliocecal. Yo les decía, ¿no? El diartículo de Meckel está entre 40 a 60 centímetros de esta válvula. Ya, es esta de aquí, que va a permitir que el contenido del intestino delgado vaya al grueso. Aquí tienen su apéndice vermiforme. Luego está el ciego, sigue el colon ascendente, el colon transverso, que ya saben que está por delante del duodeno. Y hasta 2/3 del colon transverso estamos hablando de intestino medio. Y lo que sigue para acá, el tercio que falta, el colon descendente, el colon sigmoides, ya, todo eso de ahí, sumado con una parte del recto, es intestino posterior, ¿ok? Y lo más importante de aquí, porque, o sea, no les habla tanto en su clase de lo que es la formación de intestino descendente, colon sigmoides, más les van a hablar de la formación del recto. ¿Y qué sucede? Vamos a tener la cloaca. Háganse una idea de que, bueno, vean el embrión. Esta es su cabecita, estos son sus piecitos. Si ven el color en esta zona, que es la zona de salida, se van a dar cuenta que hay un punto en el que converge el endodermo y el ectodermo. Aquí. Hay una zona en la que se comunican el azul con el amarillito. Ya, esa es la cloaca. Está revestida por endodermo, pero en su borde ventral está cubierto por ectodermo, pero ectodermo superficial. ¿Ok? Entonces también tenemos, aquí está la cloaca, una pequeña membrana por aquí, que es la membrana cloacal. Ese es justo el límite entre nuestro endodermo y nuestro ectodermo. Y ya. Y también tenemos pues el tabique urorectal en esta zona. Este tabique que nos está dividiendo. Lo que es la parte de urinario, o sea, el conducto de salida del sistema urinario, y también lo está separando del conducto de salida del sistema digestivo. No tiene que comunicarse después. Entonces, a medida que va creciendo el embrión, se tiene que concretar esa separación de esos dos ductos de salida. Y poco a poco se va acercando a la membrana cloacal y ya nos separa por completo urinario de digestivo. Es por eso que hay dos ductos separados de salida, digestivo-urinario, ¿ok? Luego, para el final de la 7ª semana, la que les mencioné, la membrana cloacal ya se rompe y queda lo que es la apertura anal a nivel del intestino posterior. Vamos a tener acá lo que es la parte del recto. Como les dije, el tabique es el que, en este caso es femenino, ¿ya? Pero el tabique es el que nos tiene que separar la parte de urogenital con la parte digestiva. Y para la formación del canal anal, los 2/3 superiores, esta zona de acá, 2/3 superiores, van a formarse gracias al endodermo, porque aquí estamos en intestino posterior. Mientras que el tercio inferior, esta zona ya de salida, se forma gracias al ectodermo. El recto, por eso es bastante peculiar, es de endodermo y ectodermo, a diferencia de todo lo anterior que estábamos viendo, que era pues prácticamente mesodermo más endodermo, ¿ok? Entonces, el tercio inferior. Y no va a ser irrigado este tercio inferior por la mesentérica inferior. Yo les había dicho todo el intestino posterior por la mesentérica inferior. Ya, los 2/3 posteriores sí son intestino posterior, pero el tercio inferior ya no irá, ¿ok? Porque es del ectodermo. Y a ese sí lo van a irrigar las arterias rectales inferiores y las hemorroidales superiores. El propio ectodermo es el que va a formar esta pequeña invaginación de aquí, que es la depresión anal, y se degenera la membrana cloacal y ya queda la comunicación del recto con el exterior. Y así es como se forma esta sección de aquí. Y lo que más preguntan de intestino posterior, la enfermedad de Hirschsprung. Típica pregunta.
¿Ok? Siempre en la parte de embriología preguntan muchas anomalías. Entonces, enfermedad de Hirschsprung, también conocida como aganglionosis o megacolon congénito, que ustedes lo van a reconocer en un bebé o en un niñito pequeño porque no tiene la capacidad de ocuparse. Es imposible que haga el meconio, que es la primera deposición. También tiene su cavidad abdominal muy distendida. ¿Y a qué se debe esto? A este megacolon que están observando por aquí. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que el intestino es músculo, tanto el delgado como el grueso. Entonces, como les dije, tiene que movilizarse para que todo el contenido que está en la luz pueda ir pasando y pasando por cada una de las zonas, ¿no? Pero para que ocurra eso, necesitamos inervación, o sea, necesitamos nervios. En este caso, las células ganglionares, que son, por ejemplo, el plexo de Auerbach o el plexo de Meissner, que eso lo van a ver, pues ustedes me parecen en histología. ¿Ok? Esos plexos son los que se encargan de inervar este músculo, que es músculo involuntario. Así que cuando lo inervan, generan peristaltismo, que estos son movimientos del intestino. ¿Ok? ¿Qué va a suceder aquí? Que no tenemos esas células. Entonces, si no hay quien ayude al músculo a moverse, pues todo el contenido queda estático en esa zona y no puede ir avanzando. Y es por eso que se genera esta congestión, ¿no? Y los principales síntomas, pues el estreñimiento, la distensión abdominal, que es lo que les decía, y no hay meconio, no hay primera deposición. ¿En dónde se va a dar la enfermedad de Hirschsprung? En el recto y en el colon sigmoides. Y aquí quiero que vean más o menos el recorrido, ¿no? Aquí tienen al ilion, luego al ciego, colon ascendente. Hasta acá todo está normal. Hasta acá sí hay inervación. Sin embargo, cuando llegan a lo que es este colon descendente, ahí ya no hay células nerviosas, ya no hay células ganglionares. Es por eso que esta es la zona dilatada. Esto es enfermedad de Hirschsprung, ¿ok? Cuando se da antes, o sea, en colon ascendente o transverso, ya eso es aganglionosis de segmento largo. La enfermedad de Hirschsprung es en la parte del recto y en el colon descendente, a lo mucho. Y aquí tienen más o menos una imagen de un megacolon que fue extirpado y todo el contenido que está ahí es materia fecal. Y ya eso sería pues prácticamente toda la parte de sistema digestivo. Entonces, bueno, ahí tienen la parte de embriologías del Langman. Las imágenes son del Langman y también del Moore. Y las imágenes, las otras son del Netter, que el Netter lo van a utilizar para estudiar anatomía. Y ya bueno, acá también del Gray para la parte de anatomía. ¿Ok? Entonces, eso sería todo por esta primera parte. Ahora les voy a dar unos minutitos para que puedan descansar un ratito, unos 15 minutos, y ya nos estaríamos viendo más o menos a las 8:30, creo yo, para que puedan descansar un rato y terminamos la última parte, el último pedacito. ¿Ok? Entonces, 8:30 seguimos. Les voy a pasar el post-test y les voy a pasar el pre-test de la última sesión.